Saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos. Mi nombre es Jeffrey Martínez y me encuentro con Verónica Banucci. Verónica, ¿cómo estás? Saludos Jeffrey, saludos a toda la audiencia, contenta de estar aquí en otro episodio. Bueno, Verónica, hoy vamos a tocar un tema que no importa qué día, está caliente. Eso es Y es así. el tema de la Ley 22 y tenemos un invitado especial que he tratado de tener en este programa varias veces. No, ¿verdad? No es por culpa de él, ¿verdad? Es culpa Una del agenda scheduling, cargada, ¿verdad? exacto, Sí, sí. confíe, pero aquí tenemos al periodista del CPI, Luis Valentín. Luis, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Y sí, es verdad, hemos tratado varias veces, pero que ha sido por problemas de calendario, Sí, pero aquí sí, Luis estamos ha y estado se va a dar. disponible. Estoy viendo aquí la última nota que habías puesto, ¿verdad? Que yo creo que es una investigación que está corriendo todavía. Ujú. Y es de septiembre del 2023 y yo desde septiembre de 2023 estoy Sí. tratando. No, pero sí, sí. Bueno, pero para empezar este tema, mientras me estuve preparando, porque, ¿verdad? Quiero hacerte muchas preguntas y quiero que nos expliques a mí, a Verónica y a la audiencia, ¿verdad? Un poquito más rabichuela. Me topé con esta entrevista a Carlos Fontán, que es el director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico, y quería empezar la entrevista reaccionando a lo que dijo sobre la Ley 22. Controversias más grandes es que las personas quisieran que tuviese más requisitos. No sé si tú tienes una reacción a eso o si... Mira, yo creo que la controversia en cuanto a la ley 22 se basa en dos falacias. Número uno, que no está disponible para los puertorriqueños, esa expresión absoluta es incorrecta. No está disponible para aquel que haya residido en Puerto Rico entre 2006 y 2012. Si no residiste en Puerto Rico entre esas fechas, pues sí puedes tener un decreto. O sea que yo creo que esa es una de los factores por la cual la gente le tiene, yo digo, esta aura de negatividad. Y la otra, que es otra falacia, que no pagan taxes en Puerto Rico. Eso es totalmente falso. Ellos sí tienen exención en cuanto a ingreso que provenga de dividendos, de ganancia capital proveniente de valores, ahora entro en esos detalles, y de intereses, dividendos y ganancia capital proveniente de valores. Si compran una casa y la revenden, esa ganancia capital de esa venta de casa te botó aquí a tasa ordinaria porque la casa no es un valor. Y para que tengan una idea, en el 2020 estos individuos pagaron solamente en contribuciones sobre ingresos más de 130 millones de dólares. O sea que ellos en promedio pagan 85 millones de dólares en contribuciones sobre ingresos. O sea que no solamente pagan contribuciones sobre ingresos, sino que se han convertido en unos contribuyentes súper relevantes pues, para el fisco. Y yo creo que sí, que esos son los dos grandes factores por los cuales la gente lo mira como que es más que para los de afuera, falso. No pagan taxes, falso. Y que no hay beneficios análogos a lo que es la ley 22 individuos residentes inversionistas. Eso también es falso. Nosotros tenemos un programa que es el de Fondo de Capital Privado. En el Fondo de Capital Privado, el decreto se le da al fondo. La intención de ese decreto al fondo es que el fondo invierta en Puerto Rico, en valores en Puerto Rico. ¿Y cómo el fondo va a poder invertir? Si el fondo tiene dinero. Y ahí viene lo que le llamamos los inversionistas acreditados. Y si tú, como yo digo, metes dinero en ese fondo, tú como inversionista acreditado, el inversionista no tiene que tener el decreto, es buscar un fondo que cumpla con los parámetros de la ley. Los intereses y dividendos, como en la ley 22 que ese fondo te emita, van a estar sujetos a una tasa de un 10%. La ganancia capital totalmente exenta de pago de contribuciones. Y el catch grande que tiene lo de los fondos es que la inversión que tú hiciste en ese fondo, tú puedes coger una deducción en tus planillas de hasta un 60%. O sea que pagan taxes, si está disponible para puertorriqueños y hay otro programa de incentivo que tiene beneficios análogos a lo que es la ley 22. Bueno, ahí escuchamos a Carlos Fontán, pero antes de entrar de lleno a lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Como mencionamos que el CPI y tú en particularmente, ¿verdad? Tienen unas investigaciones corriendo, han sacado ya a la luz cierto de lo que han descubierto. Quería, antes de reaccionar, que nos explicaras cómo se dio esto, cómo empezó esa investigación, cuál es el norte de ella. Claro. Yo creo que podemos empezar. eh, En el 2021 ya yo estaba con el Centro de Periodismo Investigativo y en ese momento decidimos ponerle un ojo a lo que es el programa de incentivos que tiene el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando hablamos
del programa de incentivos, estamos hablando no tan solo de Ley 22, está la Ley 20, que es para la exportación de servicios. Compañías que acá en Puerto Rico exporten servicios fuera de Puerto Rico se le da una tasa preferencial de 4%. Estamos hablando de incentivos contributivos al cine, por ejemplo, para, ¿verdad? Para proyectos de cine, ese es otro que está por ahí corriendo. Proyectos de turismo también tienen incentivos. Bancos internacionales también tienen su incentivos. O sea, en fin, hay un montón de incentivos, ¿verdad? Que el gobierno de Puerto Rico ofrece, ¿verdad? Como parte de su estrategia de desarrollo económico y de fomentar, ¿verdad? La economía del país y que se creen empleos. Eso, ¿verdad? Eso es básico. Cuando nosotros comenzamos a mirar estos incentivos, una manera que pensamos de cómo podemos saber si está funcionando el incentivo, ¿no? Si está logrando lo que el mismo gobierno se dijo a sí mismo que quiere lograr, es pues vamos a ver qué se quería lograr con cada incentivo y vamos a ver de alguna manera si se está logrando. Y ahí damos con la Ley 22. Y para hablar un poquito, ¿verdad? En contexto de dónde sale esta Ley 22, tenemos que echar para atrás a la administración de Luis Fortuño. Sí. En el 2012, esa administración bajo... Y digo Luis Fortuño, pero yo creo que aquí hay una persona también que es bien importante, ¿verdad? Mencionar, que es el señor José Pérez Riera. Okay. En ese momento, él era el secretario de Desarrollo Económico bajo la administración Fortuño. Y él... y esto ha salido en entrevistas y lo recuerdo y podemos, ¿verdad? Después hablar de esto, pero él se adjudica, ¿no? Como quien dice, el que ideó este paquete de incentivos, incluyendo la Ley 20, debo decir, y se empieza a mercadear esto y por eso uno va por ahí y escucha la Ley 2022 y se ponen juntas. Que hasta la gente las confunde. Pues claro, sí. Porque el gobierno lo vendió de esa manera cuando comenzó todo esto en el 2012. Esto era un paquete, ¿verdad? Pero cuando sale Fortuño, entra la administración García Padilla y continúan con el incentivo en ese momento bajo el secretario de Desarrollo Económico en ese momento, Alberto Baco Bagué, que fue un promotor, o sea, brutal de que al principio yo creo que mucha gente pensaba que hasta iba a quitarla o algo, pero no, al contrario. Sí, abrazaron eso. Sí, yo recuerdo cuando el mismo gobernador también, Alejandro García Padilla, y el secretario Baco Bagué en ese entonces decían lo bueno, las bondades que tenían estos incentivos, incluyendo la Ley 22, ¿no? Así que esto comienza para ese entonces y cuando se crea este incentivo, se crea para atraer capital y cuando hablamos de traer capital es traer gente con dinero, con chavos largos, que vinieran acá y se mudaran a Puerto Rico y por lo menos estuvieran aquí mitad de año, eso para que pudieran decir que Puerto Rico es su residencia para propósitos contributivos, que es bien importante. Porque esto sale a raíz también de que la 936 se fue a pique y entonces estaban tratando de traer capital de afuera. No, en ese momento ya la crisis fiscal estaba empezando a azotar fuerte, ¿verdad? Y estaba el gobierno de Puerto Rico tratando de buscar maneras, ¿verdad? Según su política pública de cómo podían activar la economía nuevamente. Y la manera en que ellos entendían que se podía lograr era a través de una serie de incentivos, incluyendo la Ley 22, que tenía el propósito de atraer capital a Puerto Rico y que ese capital y esa gente que iba a venir con ese dinero iba a traer y montar negocios, iba a traer sus negocios y se iban a crear miles de empleos. Olvídate, eso era... Sí, que el dinero iba a bajar. El trickle down. Y eso pues podemos tener, yo creo que varios episodios, ¿verdad? Podemos tener varios episodios de si eso funciona o no, pero la realidad es que ese era el propósito y eso lo dicen los mismos que lo crearon, ¿no? Fast forward. Pasaron casi 10 años. En ese momento ya nosotros estábamos buscando, ¿verdad?, qué había pasado con estos incentivos y nos dimos a la tarea de coger y básicamente decir, ok, ¿cuántos hay ahora mismo? En ese momento habían 3,000 y pico, 3,100 creo que habían decretos aprobados de Ley 22. De Ley 22. Y voy a hablar ahora de la Ley 22, ¿verdad? Porque sí, investigamos otras cosas, otros incentivos, pero para quedarnos con el tema. Sí. Habían 3,000 y pico de decretos de Ley 22. Y recuerdo que estaba hablando con mi editora, con Carla Minet, y con mis compañeros Joel Cintrón Albacete y Dalila Olmos, que también estuvieron en esta investigación, y dijimos, ¿cómo podemos meterle mano a esto? Y la manera en que lo trabajamos fue, pues, ok, pues vamos a seleccionar una muestra que sea representativa, ¿no? Por lo menos el 10% de los decretos que están
afuera. En ese momento el gobierno de Puerto Rico ya había hecho público los nombres de los beneficiarios de incentivos, incluyendo los de la Ley 22. Eso como parte de la política pública del gobierno de hacer público esa información, y nosotros pues teníamos los nombres y las fechas en que habían sido aprobados los decretos. Así que uno podía hacer muchas cosas, pues, podíamos ver cómo se había comportado el número de decretos, se habían aumentado, cuándo fueron los periodos de tiempo que aumentaron, cuántos habían y quiénes eran las personas, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de seleccionar esa muestra al azar. Eran como 300 y pico, si no me equivoco, al final cuando hicimos el conteo, y nos los dividimos. Joel, cógete 100, yo me tomé 100 y pico, y Dalila cogió 100 más, y empezamos a ir literalmente uno a uno, buscando en todas las bases de datos públicas, ya sea registro de corporaciones, si tenían compañías registradas en Puerto Rico, si tenían redes sociales públicas, qué hacían, qué había en ¿verdad? En Google, vamos a ponerle, Sí, vamos a ver qué sale. Sí. Y empezamos a crear esta base de datos donde poníamos pues las cosas que nos parecían relevantes, ¿no? Y tratando de ver si podíamos dar pues con esta persona que tuviera un website con esta mega compañía que haya montado en Puerto Rico, sí, o sea, tratando de identificar dónde están los empleos, ¿no? A la misma vez que estábamos haciendo eso, nosotros solicitamos al Departamento de Desarrollo Económico que nos dieran unos informes. ¿Y qué son esos informes? Pues uno de los pocos requisitos que tiene la Ley 22, y aquí quizás es bueno hacer un paréntesis, ¿verdad? Que es la Ley 22. Que son los informes que estaba hablando. Yo creo que sería bueno aclarar Sí, la Ley 22. ¿qué es la Ley 22? Y se habla también de la Ley 60, como Claro, si pudieras claro. hablarnos de eso. Vamos a hacer ese paréntesis. La Ley 22 es una exención contributiva que da el gobierno a personas, ¿verdad? Que vengan, y quiero decir afuera, y después podemos tocar, ¿verdad? El punto que trajo el director de la Oficina de Incentivos, Carlos Fontán, pero se le da a extranjeros que vengan a Puerto Rico, estén por lo menos mitad del año acá, ¿verdad? En la isla presente físicamente, y se le da una exención contributiva del 100%, o sea, no pagan contribuciones sobre ganancias de capital, de valores, como él dijo, dividendos e intereses. Caso ejemplo. Yo tengo una pregunta Ajá. de si, por ejemplo, he visto firmas de abogados y abogadas, vienen, se fundan aquí en Puerto Rico y los settlements los ponen que los ganó la compañía que está en Puerto Rico. Esos honorarios del settlement, de que el caso se litiga afuera, pero entonces eso estaría exento. Habría que ver cómo los reportan, pero ciertamente no me extrañaría que hubiese algún tipo de arquitectura corporativa que permitiera, ¿verdad?, a estas personas a nivel individual generar unos ingresos que puedan ser exentos completamente bajo el decreto. Ahora, la idea básicamente era personas pues que están haciendo dinero, ¿verdad? En acciones, ¿verdad? Dividendos, como dije. Más tarde en el juego entran las criptomonedas. Y eso es un tema bien, ¿verdad? Presente ahora mismo. Muchos Ley 22 están en el negocio de criptomonedas. Pues, mano, eso no paga taxes. ¿Qué pasa? Además de eso, tenemos la Ley 20. Y como dije al principio, ¿verdad? Se promocionó como un paquete, porque la idea era, pues mira, esta persona con capital largo, ¿verdad?, viene para acá, para Puerto Rico, le damos el decreto de Ley 22 y a la misma vez o se trae su negocio de afuera o monta un negocio acá y a ese negocio le damos una Ley 20, un decreto de Ley 20 para que exporte sus servicios desde Puerto Rico a donde sea, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, ¿no? Y entonces por ahí también tenía el incentivo de la Ley 20 que está disponible desde el principio, siempre estuvo disponible para compañías puertorriqueñas. Y que, como podemos hablar más adelante, sí ha tenido datos que sostienen su efectividad, ya sea, ¿verdad?, porque se crean empleos suficientes o porque han generado una actividad económica que es beneficiosa, ¿no?, para Puerto Rico. Y esos son esos básicamente son los dos incentivos, ¿verdad? Ley 22 y Ley 20, de eso estamos hablando. Y sin entrar en muchos detalles, para dejarte seguir explicando eso, mencionas que lo que está exento puede ser dividendos, capital gains, pero muchas de estas personas que con ese volumen de capital que viene a Puerto Rico, muchas de esas personas sus riquezas vienen de ahí. Exacto. Y eso, ahí no puedo entrar mucho porque eso todavía es parte de la investigación que estamos teniendo, porque precisamente
los informes que estas personas, la única manera en que el gobierno sabe, ¿verdad? Ciencia cierta, qué es lo que están haciendo estas personas acá en Puerto Rico cada año, es a través de un informe anual. La ley les requiere a estos individuos que tienen que rendir al gobierno un informe todos los años al gobierno, ¿no? ¿Y qué tiene este informe? Pues además de la información, ¿verdad? Personal, nombre, seguro social, dirección, te pregunta cosas como si tienes propiedad aquí en Puerto Rico o sea, si alquilas o tienes una casa, compraste, ¿no? ¿Qué otros activos tienes en Puerto Rico? Ya sean financieros, de bienes raíces, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué tienes acá? ¿Cuánto tiempo estás al año en Puerto Rico? Si tienes negocios en Puerto Rico, si esos negocios tienen otros decretos. Hay una serie de información, ¿verdad? Una serie de información que se pide a estas personas con la idea de que el gobierno pues va a usar esa información, ¿verdad? Para monitorear, o eso es lo que uno espera, ¿verdad? Para ver cómo se está comportando el incentivo, si está logrando las expectativas o si el gobierno, mira, estamos perdiendo aquí un poco de chavos, ¿no? Hay que hacer unos cambios, unos ajustes. Entonces, ¿son los mismos informes que se le rinde a la Asamblea Legislativa? No. La Asamblea Legislativa recibe un informe de la agencia, del DIDE, que es como global, general. ¿no? Okay. Exacto, cuántos decretos se aprobaron y otras ¿Y series de qué ha sido la mayoría de las corporaciones que han podido observar? ¿Qué hacen? Bueno, ¿O dicen que hacen? Eso fue uno de los principales hallazgos que tuvimos cuando estamos haciendo esta primera investigación allá en el 2021. Encontramos que de las 300 personas que pudimos ir uno a uno chequeándolas y aquellas que le pudimos conseguir algún tipo de compañía creada, ¿verdad? En Puerto Rico, estaban registradas en una casa, en un sitio que no es una oficina, no tienen presencia cibernética, no tienen un website, no tienen nada. No hay empleados. Tú vas a LinkedIn y nadie ponía, mira, yo trabajo también para esta compañía. O sea, son básicamente, y cuando veía los nombres, muchas LLC, ¿sabes? Y pues con el tiempo uno sabe que, pues, que esto parece más un one-man shop que en realidad una compañía que tenga empleados, ¿no? Y ni decir si son empleados, ¿verdad? Acá en Puerto Rico, ¿no? Así que vimos mucho de eso. Muchas compañías que son de inversiones, los mismos nombres los decían, o sea, fondos para invertir, ¿verdad? O sea, básicamente... Y entonces eso fue lo que ustedes también investigaron a raíz también de ver los informes. No, en el 2021, cuando nosotros comenzamos a ver estos patrones, ¿no? En nuestra búsqueda de la muestra que hicimos, de los 300 que elegimos al azar, nosotros a la misma vez le pedimos al gobierno, mira, entréganos los informes para nosotros ver los datos que tienen ahí los informes. En ese momento el gobierno rechazó la petición. Porque lo que estaban viendo ya en ese momento, como que ustedes dijeron, espérate. Eso no nos lo dijeron ellos. No, pero ustedes que dijeron, espérate, pues vamos a ver los informes a ver si... Claro, nosotros dijimos, o sea, y esto lo hacemos con cualquier, por lo menos con cualquier investigación que uno trabaja, ¿verdad? Uno trata de identificar qué datos o qué documentos, ¿no? Públicos uno puede pedir y obtener para trabajar su investigación. En este caso, temprano en el juego, nosotros identificamos cuál es el mejor documento donde nosotros vamos a poder contestar si estas personas están generando, ¿verdad? Un impacto económico positivo o qué están haciendo acá en Puerto Rico, ¿no? Es a través de estos informes. Y estos informes se le solicitaron al gobierno y el gobierno en ese momento dijo que no, porque eran confidenciales. Luego, ¿verdad? Como dicen los abogados, Él dice eso, pero él estudió Derecho. De un proceso, ¿verdad? De back and forth con el equipo legal, ¿verdad? De la agencia. El centro decidió presentar una demanda, ¿verdad? Por acceso a información a la clínica, ¿verdad? De la Universidad Interamericana, que siempre nos apoyan en estos esfuerzos, los duros, de verdad, porque en realidad están durísimos, no han perdido un caso y esto no fue la excepción. Nosotros decidimos llevar esta demanda para solicitar estos informes, ¿verdad? Con el caveat, ¿verdad? Con la idea de que entreganos los informes y la información que fuera confidencial, seguro social, otro tipo, ¿verdad? De identificadores, hasta el nombre, para que no tuviera, porque estos informes también tenían un poco más de información, por ejemplo, cuánto dinero. Que lo que ellos no querían era que ustedes macharan. Exacto. Todo era, no queremos
porque pues el argumento del gobierno, ¿verdad? Y de la organización que representa a los Ley 22, pues, para decirlo de una manera, acá en Puerto Rico, Sí. intervinieron en el caso. De hecho, yo creo que es la primera vez que tenemos una intervención de un grupo que no es el gobierno en una Ujú. demanda que presenta el CPI contra alguna agencia de gobierno. Pero ellos también tenían el mismo argumento, ¿no? Entre el gobierno y esta organización tenían el mismo argumento de que, pues, esa información era confidencial porque, pues, se trataba como las planillas, vamos. O sea, Ujú. no debemos tener acceso, ¿no? Entonces, pues, litigamos el caso y lo ganamos. Lo ganamos, ¿verdad? En primera instancia, con la salvedad de que nos iban a entregar los informes tachados. Con la información que fuera confidencial, pues se tachaba, pero la otra información que nos permitía hacer nuestro trabajo, pues no se podía tachar. Y uno pensaría que ahí acababa el cuento, pero no acabó ahí. Nosotros publicamos la historia en el 2021, esa primera investigación con la muestra de esos 300 que Esa fue escogimos. esa fue en el 2021. En el Sí, sí, sí. 2021 porque el caso seguía, ¿sabes? Sí, O sea, sí, no podíamos esperar a que el caso se litigara y fue una tremenda decisión porque el caso no terminó en primera Ujú. instancia, siguió por ahí hasta el Apelativo, Supremo. sí, hasta el Supremo, sí. Y eso pues obviamente para nosotros los periodistas eso es tiempo que hay que esperar, Sí. ¿verdad? Que se den todos estos procesos legales. Así que nosotros publicamos y publicamos esa primera historia donde revelamos los primeros hallazgos que eran, por ejemplo, de las compañías que la mayoría no tenía compañías registradas en Puerto Rico y aquellos que la tenían parecían que eran compañías pues más de una persona, ¿no? O sea, firmas que funcionaban Como pues fantasmas. No, o sea, quizás pudieran haber sido Pero no compañías podemos saberlo fantasmas, tampoco. no hay manera, ¿verdad?, de saberlo rápido, pero ciertamente sí compañías que no empleaban. Sí, Y que ahí levantan. volvemos a caer en qué quería hacer el gobierno. Crear Ujú. empleo, atraer mucho capital. Entonces empiezas a cuestionarte, bueno, ¿realmente se está haciendo esto? Y creo que ocurre algo que quizá ahora a algunas personas dentro del gobierno se les olvida, que es que se publica un primer informe, ¿verdad? Se había publicado uno de estudios técnicos y se publica un segundo informe del impacto económico de las leyes 20 y 22. Y estos informes son comisionados por el mismo gobierno, o sea, el gobierno paga, ¿verdad? Pagó a dos firmas distintas, en una al economista José Joaquín Villamil y en otro momento al economista José Caraballo Cueto, para que ellos, dándole acceso a información que ni nosotros teníamos acceso, ¿no? O sea, datos, ¿verdad?, confidenciales, y ellos lo trabajaron así, ¿no? Pero para que ellos pudieran saber y hacer su investigación de cuál es el impacto económico de estas dos leyes. Y ambos economistas coincidían también en que el impacto macroeconómico que viene de la ley 22, y quiero volver a dejar, vamos a sacar la ley 20 de la ecuación, de la ley 22 en sí era mínimo o inexistente, y que había que hacerle, o sea, ellos recomendaban cambios y ajustes al incentivo, ya sea requiérele algún tipo de inversión puntual, o sea, vas a invertir tanto dinero en esto a cambio de que yo te dé el decreto, o requiere la Que creación de tributen, aunque sea empleo, un poquito. o súbele un poco, no sea 0%, vamos a subirle un poco a 4%, como es la ley 20, por ejemplo. Que eso, para que sigas, pero Ujú. que eso es algo que también quiero preguntar sobre la inversión que tienen que hacer y posiblemente sin fines de lucros y cómo a veces pues se encontró o que cómo es que hacían, cómo le daban la vuelta a eso. Sí, hay un requisito bajo la ley de que estas personas tienen que donar, en un momento eran 5,000, se aumentó a $10,000 a organizaciones sin fines de lucro. Eh, eh, la realidad es que se sabe muy poco, vamos a decirlo así, se sabe muy poco porque, por ejemplo, yo he tenido ocasiones donde yo he pedido al gobierno la lista de organizaciones sin fines de lucro que han recibido dinero, no se ha hecho disponible. Hay algunas que lo publican, ¿no? Que pues recibieron dinero, ¿verdad? U organizaciones sin fines de lucros que dicen que son de ley 22 y que han distribuido tanta cantidad de dinero, ¿verdad? Hay casos famosos, la misma de Logan Paul, pero Pierce creo que tiene otra. O sea, ¿verdad? Hay varios ley 22 que han hecho bastante público, ¿no? ¿A dónde es Los que van? esfuerzos que realizan a través de organizaciones sin fines de lucro, ya sean de ellos o de otras personas, ¿no? Aquí en Puerto Rico, pero eso es un tema gris, vamos Sí, a ponerlo ok. así. Y es algo que ciertamente estamos buscando, pero de hecho, una de las cosas que pidieron eliminar de los informes
de la Ley 22, cuando finalmente, ¿verdad?, ganamos el caso y se nos entregaron, eran los nombres de las organizaciones que habían recibido dinero. Y eso está tachado ahora mismo en el informe. Eso es un reto, ¿no? Es un obstáculo para nosotros para poder seguir con nuestra investigación, ciertamente. Y otra cosa que yo leí que llamó mucho la atención era el historial delictivo de las personas. Y yo quisiera saber qué le llamó la atención a usted de ese historial delictivo, además de yo sé el caso del señor que disparó al perro mientras estaba en el resort, pero además, ¿qué más ha podido observar que pudiera levantar bandera para nosotros Sí, acá? cuando estábamos haciendo la verificación, ¿verdad?, de estas 300 personas, pudimos identificar el caso, como bien mencionas, de personas que habían sido o acusadas o demandadas, ya sea de delitos financieros de todo tipo, porque encontramos lo que era, por decirlo de una manera, antes del decreto y también posterior a obtener el decreto. Entonces, pues llama mucho la atención, ¿no? Porque pues se puede argumentar de que a veces son manzanas podridas. O sea, y ese argumento lo escuchamos mucho, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo entrevistas y de parte del gobierno, ¿no? Cuando les preguntan, no, pero fulano, mira esto, ¿qué está pasando? No, pero es que siempre hay manzanas podridas, ¿no? La realidad es que nos sorprendió mucho y por eso es uno de nuestros principales hallazgos de que de una muestra de 300 hayan salido varios casos que pudimos identificar, más allá de los que son, ¿verdad?, públicos, a otros que no son tan públicos y los que han seguido ocurriendo, porque en ese momento publicamos el 2021 y han habido otros casos, han habido arrestos con indictments que de repente vienen para acá, se lo llevan y happens to be que era un ley 22, o sea, han habido casos, ¿no? Y entonces, todo esto, las compañías, los casos, ¿verdad?, criminales o civiles, ¿verdad?, que muestran un poco, ¿verdad?, el carácter de estas personas, ¿no?, a las que se les está dando un decreto acá en Puerto Rico. La falta de creación de empleo, que salgan estudios económicos, ¿sabes? Pues uno se pregunta, pues, ¿qué ha estado haciendo el gobierno todo este tiempo? Y ese para mí quizás fue el hallazgo principal de esa primera historia, es que cuando venimos a ver, durante 10 años, casi 10 años, en ese momento de la existencia de la Ley 22, el gobierno nunca había auditado un decreto de esto. Y eso sigue igual, no, todavía no El lo han gobierno revocado. en ese momento, ¿verdad? Ya estaba el secretario Manuel Sidre en función, ¿verdad? Eso ya en la segunda parte de la investigación. Eso cuando publicamos esa Ok, primera, ajá. nosotros pedimos una entrevista y me acuerdo que ¿verdad? Le pedimos una reacción a la agencia y la agencia admite básicamente, mira, sí, no fuimos nosotros. Y de hecho yo he escuchado a Fontán en otras entrevistas donde se le pregunta lo mismo, mira, porque ustedes no auditaron o porque no se fiscaliza. Recientemente salió No hay recursos un también, yo he informe escuchado de la que- oficina de auditor, se habla de la falta de recursos y todo eso, ¿verdad? Pero la realidad es que durante casi 10 años el gobierno de Puerto Rico se limitaba a recibir, si era que los recibían, porque nunca se supo si los enviaban o no. Recibían ese informe, ok, ya está. No se sabía si se estaban cumpliendo con los requisitos mínimos. ¿Cómo se sabe si ellos están aquí mitad de un año? No, nosotros estuvimos hay viendo y escuchando el podcast que estuviste junto a la periodista Valeria Collazo Cañizares. Muy bueno, ¿en qué quedó, ¿En qué verdad? quedó? Una colaboración con Con el el centro, CPI. sí. Que estaban, no sé si ahí es donde le estaban haciéndole la entrevista a Manolo Sidre. A Sí, Manuel ahí se Sidre. entrevista a Manuel Sidre, se entrevista a Baco Bagué, por ejemplo, que no sé si recordarán que el reacciona famoso a los losers, al Born ajá. Losers Sí. cuando se le empezó a criticar, porque esto lleva tiempo, o sea, esto no es nuevo, esto ha levantado bandera desde un principio. A la administración García Padilla se levantó bandera un poco de las personas que estaban viniendo para acá por los efectos que puede tener, ¿no?, en la economía, ¿sabes? Y Baco Bagué sale ahí, Manuel Sidre también. Pues Manuel Sidre respondiendo sobre la ley 20, pues dice que sí, que están tratando de fiscalizar. Creo que menciona ciertos casos que han tratado de revocarle el decreto. Pero que a preguntar, no me acuerdo si es de la periodista o tuya, le preguntan, ¿pero y la ley 22? Y él, bueno, ahí hay poco que podemos hacer. Como que no hay garras no tienen tampoco los Sí. instrumentos en ley, Sí. posiblemente. Sí, en ese momento, cuando el gobierno, o sea, porque esto coincide más o menos en tiempo con cuando publicamos la investigación, Ujú. que el gobierno admite, mira, sí, no he hecho, o no se ha hecho el trabajo de fiscalización, ¿no?, durante años, pero nosotros lo vamos a hacer. En ese momento recuerdo que la promesa era nosotros, de hecho, Sidre
promete esta auditoría completa. Vamos a auditar no tan solo los de ley 22, vamos a auditarlo todo. Todos los decretos se van a auditar. Y en ese momento también se dijo que iban a impulsar cambios a las leyes. Recuerdo vistas públicas donde Sidre y otras personas, ¿verdad? Aparte del componente de desarrollo económico de Puerto Rico, abogando por cambios prospectivos a estas leyes, sobre todo a la ley 22. Se habló de más dinero y más recursos para propósitos de fiscalización, ¿no? Para aumentar la fiscalización del gobierno sobre estos decretos. Se hablaron muchas cosas. Y eso fue en el 2021. Fast forward, llega la nota que me estabas hablando de finales del año pasado, ¿verdad? Septiembre del 2023, que es una especie de seguimiento. ¿Sabes? Como que, ok, pues dijiste esto, está bien. La administración acaba de comenzar. En ese momento se habló de esa auditoría. Y se empezó a decir un número. Después de un año, yo creo, al cabo de un año, empezaron a decir que habían cancelado 311 decretos. Sí, 300, sí. Ese era el número. Y buenísimo, ¿no? ¿Sabes por qué los cancelaron? Por no rendir informe. Ok, pues se cancelaron esos decretos. Entonces yo empecé a escuchar que cada vez que se le hacía la pregunta en distintas partes, ¿verdad? Momentos, ya sea a Sidre o a Fontán o a alguien del DIDE, ¿y cómo van con los procesos de fiscalización? ¿Están fiscalizando los ley 22? Ah, sí, hemos revocado 311 decretos. Y el mismo número. Y han pasado meses, Cuando vienes a ver, pasó un año y todavía estaban diciendo el mismo número. Debo decir, ¿verdad? Para beneficio, ¿verdad? Que en una entrevista reciente, entiendo que fue con El Nuevo Día, se aumentó el número a 315. Ok. ¿Qué quiere decir? Que hay 4 decretos más que han revocado. Cuando yo hago la historia de septiembre del 2023, que entrevistó a Fontán sobre esto, admite que solamente se han revocado decretos por falta de informe. O sea, que una persona que tenía el decreto de ley 22 no entregó su informe. El DIDEC no registra el informe entregado. Ok, pues ya comienza un proceso, ¿verdad? De cancelarte el decreto. Que debo decir que eso es otro cuento, porque no es que se cancelan, y ahí viene un poco el punto de que no tienen las garras suficientes, ¿no? Eso empieza un proceso administrativo. O sea, eso no se cancela y ya está. O sea, porque el gobierno dijo pero no, que, o sea, que es algo bien diferente que como se expresó en ese momento, y a lo mejor también él te lo mencionó, pero que claro lo dijo Manuel Sidre, que no tienen las garras, a lo que salió esa entrevista, que es como que no, aquí no hay ningún problema. Y se habló de legislación, y yo sé que pues los proyectos quedaron engavetados. ¿Y de dónde viene la oposición a que se apruebe? Porque siempre hay un lado opositor. Yo he trabajado temas de derechos laborales, de las meseras, y siempre yo sé quién está del otro lado abogando para que la ley no se apruebe. Pues eso, una tremenda pregunta. Se la hicimos al senador Zaragoza, y creo que el senador Zaragoza dijo una expresión, no lo quiero citar directamente, pero fue como que hay unas fuerzas extrañas que se mueven subterráneas en el Capitolio. Claro, y tienen amigos allá adentro, porque alguien tiene que votar en contra. La realidad es que nunca pudimos obtener respuesta al por qué estos proyectos no se han movido. Y sobre todo, insisto, esto no es algo que viene de un partido de oposición, por ejemplo, como usualmente suele pasar, ¿no? Esto no fue la senadora María de Lourdes Santiago presentando un proyecto, que lo presentó, ¿verdad? Uno de los proyectos de ella, anulando por completo, ¿no?, el decreto. O sea, no, estos son proyectos que no buscan eliminar la ley 22, buscan hacerle cambios. Y no tan solo eso, son proyectos que han sido o han recibido en algún momento apoyo del propio gobernador. O sea, entonces tú dices, si tú tienes al gobernador de Puerto Rico apoyando que sí hay que hacer cambios a la ley, al secretario de Desarrollo Económico diciendo, mira, hay que pedir más, yo siempre he dicho que hay que atar ese decreto a que me dan inversión o lo que sea, y tiene a el otro partido o a miembros del otro partido, ¿verdad? En este caso del Partido Popular, que también tienen votos diciendo, mira, apoyo esta medida, entonces ¿por qué no se mueve? Y esa ha sido la gran pregunta para mí, la pregunta que todavía queda en la mesa. Estamos entrando ¿verdad?, en año de elecciones, y puede entrar una nueva administración y todavía no se cambia la ley 22. O sea, esa es la realidad. Y entonces en esa nota del 2023, esa es la misma auditoría, esto es una auditoría, esa auditoría que mencionas, eso es lo que mencionaste que se estaba haciendo. Claro. Sí.
Pero Todavía todavía no se ha terminado. Todavía no se ha Para terminado. todos los efectos, a pesar de que se había dicho, ¿verdad?, que iba a tomar un año en ese momento, la realidad es que esa auditoría, hasta lo que conocemos, continúa, Ok. ¿verdad?, no ha culminado. Y el resultado hasta ahora de esa auditoría o de los procesos de fiscalización en general del gobierno, en este caso del Departamento de Desarrollo Económico, de fiscalizar los decretos de ley 22 y el cumplimiento con los requisitos que tienen, se ha limitado a la revocación de 315 decretos para dar el número más reciente que vi por ahí. Algo, no sé si va a ser una pregunta. Algo también que me estuvo interesante del podcast que tuviste con la periodista Valeria. Fue cuando hablaste de los dos tipos de ley 22 que hubo en algún momento. Ujú. ¿Puedes abundar un poquito sobre eso? Sí. ¿Cuál fue la persona que se trajo que después empezaste a hablar también de los bitcoins o qué es lo que se está trayendo ahora mismo? Claro, o sea, echando un poquito para atrás, Sí. ¿verdad? Como dijimos al principio, cuando comienza esta ley, ¿verdad? Y este incentivo, el mercadeo que se hace, ¿verdad? Alrededor de este paquete, porque quiero insistir en eso. Ahora quizás el gobierno se queja y no quiere agrupar la ley 20 con la ley 22, pero es que en un principio ese era el combo que se vendía, ley 2022. Y en ese momento la persona, ¿verdad? Recuerdo, yo comencé, lo sé porque yo comencé en el 2011, 2010-2011 a trabajar en un semanario de negocios que aquí había que se llamaba Caribbean Business. Sí. Y Caribbean Business cubría todo esto y yo empecé ahí en un part-time Sí, cuando vi estaba unas en cuantas Derecho entrevistas todavía. que hiciste ahí para Caribbean Business. Y en ese momento, pues Creo que le hiciste una Fortuño, ¿verdad? yo pude ver, no. García Padilla, A perdón. García Padilla sí pude entrevistarlo cuando estaba con Caribbean Business. Pero en ese momento, desde que estaba Fortuño, pude ver de primera mano cómo se estaba promocionando esto. Y pude ver a todas las personas que utilizaba, ¿verdad?, el gobierno para promocionar estos incentivos. Y una de ellas era el desarrollador, ¿verdad?, que compró el complejo de Ciudadela en Santurce, Nicolás Prauti. Debo decir que Prauti, para efectos de lo que era creación de empleo y eso, o sea, por lo menos pues tenía algo para presentar, ¿no? O sea, él sí adquirió el complejo de Ciudadela, entiendo que otras propiedades en Puerto Rico. Ya hemos visto, ¿verdad?, lo que es Ciudadela hoy. Entiendo que tiene otras compañías que tienen otros incentivos ¿verdad?, que trabajan desde acá de Puerto Rico. Y ese fue como el poster child, o sea, Sí, como el que poster la child. persona que querían utilizar para promocionar y que promocionó en distintos eventos que organizaba el gobierno estas leyes a inversionistas que estuvieran interesados. Ese perfil de persona que se usaba en ese momento, y que de hecho debo mencionar que otra persona que promocionaba mucho era John Paulson, que lo escuchamos mucho reciente ¿verdad?, en temas legales con su ex socio, Fahad Ghaffar, que es beneficiario de la ley 22. Pero en ese momento Paulson, que nunca sacó un decreto de ley 22, debo decir, promocionaba también junto a Prauti. Era este perfil de persona, desarrollador, que mucho dinero, así empresario, O sea, una viene. persona que estuvo en el foco de esa campaña, por decirlo así, no tuvo un decreto de ley 22. Mucha gente lo confunde y escucho mucho que John Paulson, y en realidad Paulson no aparece en la lista de Ok. decretos aprobados para la ley 22. A lo mejor sí, alguna de sus compañías, de nuevo, Sí. en ese momento su socio posterior, Fahad Ghaffar, sí aparece en la lista de decretos aprobados de ley 22. Pero nada, para no desviarme del tema, en ese momento tú tenías a este tipo de personas, ¿verdad? Porque la idea era esa, ellos van a venir, van a traer su capital, van a comprar, van a desarrollar, van a mover, van a crear empleos en ese, ¿verdad?, moviendo esas cosas. Pues el perfil cambió a partir, yo diría, del 2017, con la entrada de la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Un perfil más de criptomonedas, de crypto guys, Sí. los Brock Pierce de la vida, personas pues que son más playeros, están más relax. Más cool, como más que- cool. Y lo ves, y de nuevo, esto no me lo estoy inventando, vayan a YouTube. Ujú. Uno va a YouTube y tú tienes a estas personas promocionando a sí mismo este incentivo. De hecho, nosotros para el podcast, recuerdo que usamos un video que nunca me voy a olvidar. Bueno, el evento del video es Anarcapulco. Y es de este tipo de personas pues, que no creen en el gobierno, o sea, no quiero el gobierno encima mío, y está él promocionando Puerto Rico, vengan para acá.
con los cripto y todos los chavos que estamos haciendo en eso, no pagas contribuciones y el gobierno está tan quebrado Esa es una de las líneas. que no tienen para velarte. O sea, la misma persona diciendo eso, o sea, promocionándola a un auditorio lleno. Y entonces, de nuevo. Que él dice como que no se o sea, el gobierno está quebrado, pero no se preocupen, porque lo bueno es que entonces no hay. Nadie está velando. Sí. Entonces, pues eso te levanta automáticamente bandera. Y uno, pues, ¿verdad? Esperaría que también les levante para el gobierno. Y ahí es donde ha estado, por lo menos, nuestra investigación enfocada, ¿no? En qué hace el gobierno para cumplir con lo que dijo que se supone que se cumpliera con estos incentivos y qué hace para fiscalizar, ¿no? La responsabilidad, para cumplir con su responsabilidad de fiscalizar como fiscaliza el pago de contribuciones de todos nosotros a nivel de ingresos y una serie de cosas. Debo decir que el mensaje, más allá de pedir cambios, que lo hubo en su momento de parte de Sidre, de parte de otras personas dentro del gobierno, de parte del propio gobernador, ahora es más a no son tan malos, hay muchas falacias, se mezclan muchas cosas, o sea, hay desinformación. Y a mí, pues, no sé. Volviendo para otra vez, retomando otra vez lo de la auditoría. Ajá. Esto no es, ¿verdad?, para tratar de entrar a nada de partidos ni nada, pero que me llama la atención también en la nota que sí, aunque Sidre y la administración ha dicho que, pues sí, que quieren meterle mano dura, ¿verdad?, a la ley 22, pues que a lo mejor también sea como ha pasado en otros momentos, que es como que, pues mira, pues se contrata a esta persona para que haga esta auditoría, a lo mejor hace su dinero, porque veo que también está ligada a la administración del PNP, y de repente lo que saque esa auditoría, pues no sacó nada. Y lo que pasó fue que alguien también se enriqueció haciendo esa auditoría. Que continúe. Yo no estoy diciendo que me verdad que conteste eso, porque eso estamos en el ámbito aquí del especulativo hasta que suceda, pero que me preocuparía que eso también es algo que pase. Sí, o que terminen repitiendo el número de los 315. Mira, ya lo hicimos. Aquí está, este fue el resultado. Sí. No, definitivo, o sea, y de nuevo, no, más allá de decir que sí han empleado un poco más de personal, ¿no? Para llevar a cabo procesos de fiscalización. El número de decretos que han dicho, ¿verdad?, que han revocado hasta el momento, pues no todavía quedan muchas preguntas sobre la mesa. O sea, para mí, una de las más, y de nuevo, esto está pasando también a la misma vez que de parte del gobierno federal y el IRS también ha puesto el ojo y también han sacado que casi 100 personas ya las tienen identificadas como que posiblemente están evadiendo contribuciones a través de este decreto en Puerto Rico. O sea, son muchos, yo creo que las banderas, ¿no? Y de nuevo, puedo entender el punto de que se esté mezclando, ¿verdad?, a la ley 20 u otros incentivos con los efectos que ha tenido la ley 22 ¿verdad?, o los resultados que ha tenido la ley 22. Puedo entender ese punto. Pero lo que los datos y nuestra investigación nos ha dicho es que tampoco, no es cierto que la ley 22, por ejemplo, escuchamos a Fontán diciendo que estas personas contribuyen 130 millones al año en contribuciones sobre ingresos. Ok, pero eso no es el único resultado que tienen estas personas. El propio gobierno, en un informe, esto salió hoy, yo creo, ayer, en un informe que básicamente mide el costo que tienen los incentivos que da el gobierno. O sea, cuánto el gobierno deja de recibir o pierde en dinero por tener estos incentivos. Colocado en 600 millones a la ley 22 solamente. Entonces, eso te dice, o sea, ok, pues sí es cierto, ellos contribuyen a ingresos. Otra cosa que yo escuchaba mucho en otros años es, no, es que estas personas, si no tuvieran este decreto, no vienen para acá. Esas son personas que van a los restaurantes y comen aquí, y compran ropa, y consumen, y compran propiedades y casas. Pues está bien, sí, hay un consumo. Y de hecho, eso también podemos hablarlo, porque eso en los informes que hemos estado recibiendo ya lo tienen que detallar, y eso también deja mucho que decir, debo decir, sobre el consumo real que tienen acá en Puerto Rico, pero son cosas que se dicen y creo que se dejan mucho. Ok, pero ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene la compra de propiedades en otros temas como vivienda asequible? Sí, que es algo que también, que un efecto colateral también, claro. Eso de las viviendas que él menciona, ¿no? Pero si ellos la venden, eso tiene un efecto. Sí. Y se lo dice el propio economista que contrató el gobierno, José Joaquín Villamil, en ese podcast que hicimos junto a En Qué Quedó, dice
que esa dinámica de estas personas comprando propiedades, que él mismo dice, no, porque si ellos compran propiedades y la venden para adelante, esa ganancia tributa, está bien, pero eso también tiene un efecto en crear una especie de desplazamiento, porque lo que está haciendo es inflando un mercado. Si no las venden y lo que hacen es alquilarlas. Es difícil la competencia. Una como persona joven que está buscando vivienda no puede competir con el norteamericano, que es el perfil que viene de dar cash a la persona y te compra la casa. Entonces, pues lo que menciona del desplazamiento, que además del problema de quizás que pudo haber traído la construcción de estos complejos como Ciudadela mismo, que se dice que por ahí que genera claro, hay gentrificación, un efecto de gentrificación. Hay procesos de nuevo. Yo creo que lo importante, ¿verdad?, que quiero dejar acá es que no se limita solamente a cuánto dinero dejaron en contribuciones sobre ingresos estas personas para justificar, pues están buenos, están buenísimos, no son malos. O sea, yo pienso que la responsabilidad del gobierno es analizar, ¿no? Con un todo, ¿no? Todos los efectos que tiene cada uno de los incentivos, no tan solo el de la Ley 22, y hacer un ejercicio, ¿verdad?, de si es buena política pública, si es una buena herramienta de política pública para lograr, en ese momento se dijo, creación de empleo y atraer mucho capital, ¿verdad?, e inversión en Puerto Rico. ¿Se ha dado eso? Pues esas son las especies de preguntas, ¿verdad? Más allá de entrar en si son buenos, son malos, o también otro mensaje que he escuchado por ahí de que, pues que esto es xenofobia porque están contra los gringos, como que no, y no creo que ahí se desvía un poco, ¿verdad?, de lo que debería ser la discusión, y por lo menos de nuestras investigaciones nos centramos en cuáles han sido los efectos, ¿verdad?, con datos, y los datos que vienen de ellos mismos, del gobierno y de los mismos beneficiarios de la Ley 22. Sí, no, definitivamente mirarlo solamente en un vacío de, bueno, tenemos 134 millones, pues no es el caso. Hay que hacer toda esa valoración en los otros efectos y repercusiones que puede tener por ejemplo, como mencionamos, en la vivienda. Sí, no sé si tienes alguna otra pregunta, Verónica. No, por el momento no. Esperamos seguir continuando y que cuando saque la próxima nota, venir a discutirla. Digo, que no la discutamos, ¿verdad?, en el 2025, pero... ahí vamos a hacer un mejor trabajo de calendario. Pero ciertamente seguimos trabajando, estamos con la investigación todavía en curso y esperamos prontito poder sacar algo más. Bueno, Luis, te iba a preguntar, no sé, no sé, yo sé que eres fanático de muchos deportes, pero te voy a hacer que te tires al charco aquí. ¿Quién tú crees que gane March Madness? Wow, sabes que este año no he estado tan pendiente. Sigo siempre el baloncesto. ¿Quién puede ganar March Madness? Wow. Purdue, por eso de que sigo mucho el Big Ten, pero de verdad que no sé. Yo tengo a Duke, pero es porque siempre tengo a Duke. Y hace tiempito, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ganó? De hecho, el 2009. Sí, igual que ganaron mis Yankees en el 2009 también. Fue de los mejores años y no se ha vuelto a repetir. Has tenido varios años malos. Sí. Bueno, gracias Luis, gracias Verónica, y eso ha sido todo por hoy. Nos pueden encontrar en las redes sociales en Pesos y Contrapesos. Estamos en YouTube es Pesos y Contrapesos PR. En las demás redes son Pesos y Contrapesos. Y eso ha sido todo por hoy. Luis se comprometió a que va a venir antes del 2025. Y muchas gracias y buenas noches.